y también formo parte del Centro de Ciberseguridad aquí en el ITAM. Y pues el día de hoy vamos a ver un poquito, ¿no?, sobre las matemáticas que protegen sus datos. Pero antes de empezar, ¿se han preguntado cuántos secretos se envían al día? Puede ser que ustedes no le digan así, pero piénsalo, todos los días ustedes mandan mensajes de WhatsApp, de su correo, se toman una foto y la suben a Instagram, hacen compras en línea, se meten a la página del CAME tal vez, ¿no?, suben una tarea a Canvas, entre otras cosas. Todas esas cosas pues son ejemplos de secretos digitales. Y lo más curioso es que viajan por todo el mundo a través de cables submarinos, routers, servidores, y nadie más que ustedes y un grupo de personas pueden ver esa información. La pregunta es, pues, ¿cómo es posible? La respuesta es muy simple: matemáticas. Y pues el día de hoy precisamente vamos a ver cómo un concepto tan simple pero muy poderoso como lo es un número primo protege su información todos los días, ¿no? Entonces el reto para ustedes es: ¿pueden guardar un secreto también como un número primo? Entonces vamos a averiguarlo. Yo no. Bueno, pues todo el mundo tenemos secretos, ¿no? Y queremos encontrar una forma de enviarlo pues a una persona correcta. En este caso, por ejemplo, si yo le quisiera mandar un mensaje a Vlad, que está hasta el fondo, ¿no?, y le grito hola, pues ¿qué pasa? Que todo el mundo me escuche, ¿no? A lo mejor ahora no es tan grave, pero si a lo mejor le digo mi cuenta de Netflix es tal o mi clave bancaria es tal, pues ahí nos estamos en un problema. A lo mejor si lo escribieron en un papel y le dijera a todo el mundo que se lo pasen entre ustedes hasta que llegue a Vlad, pues a lo mejor ustedes son buenas personas y pues no abran el papel, pero pues puede pasar en el intermedio que uno de ustedes abre el papel y vea lo que dice, ¿no? Eso mismo pues pasa en el internet. A ver si se dejó de compartir. Bueno, ahorita lo voy a compartir. Se volvió. ¿Se alcanza a ver? No, ¿verdad? No se ve, ¿verdad? 3463. Sí, permítanme otra vez. Se va a estar desconectando el poco. Ya rápidamente. Si quieres, pues la gráfica. Ya está. Sí. Listo, ya. ¿Sí se ve? No. Híjole. Sí, permítanme un segundo. Podemos hablar. Permítanme. Así. Si se deja de compartirlo, sigo dando así, si ya sigue la presentación. Ya va como a medio plano. Ya se ve, ¿verdad? Perfecto. Ok. Entonces, pues, como estaba diciendo, pues este mismo problema lo tenemos en internet, ¿no? Queremos ver de qué forma podemos mandar secretos digitales, de tal forma que aunque alguien lo vea, pues no pueda descifrar lo que dice, ¿no?, salvo personas indicadas. Bueno, idealmente, ¿no? Bueno, resulta ser que pues la necesidad de internet, la necesidad de guardar secretos pues no nace únicamente de internet, ¿no? La humanidad ha tenido la necesidad de guardar secretos desde hace miles de años, ¿no? Desde secretos de guerra, ¿no?, cartas entre amantes, información secreta a través del Estado, ¿no? Por ejemplo, los espartanos lo que hacían era utilizar algo que se llamaba cítala, que básicamente tomaban un cuero y lo enrollaban en un palo, ¿no?, de cierta longitud determinada, escribían el mensaje, después lo desenrollaban y rellenaban los espacios con otros garabatos. Entonces únicamente podías descifrar el mensaje si tenías un palo con el mismo grosor y tamaño, ¿no?, y lo puedes volver a enrollar. Muy simple, pero eficiente en su tiempo. A lo mejor siglos después, Julio César, por ejemplo, inventó una forma que se domina ahora cifrado César, que ahora, lo voy a decir así ya, se va a decir, que pues en pocas palabras lo que hacía era desplazar letras del alfabeto y pues, pues la recorría una cantidad de casillas. Por ejemplo, si la recorrías 3 casillas, ahora la A es la D y la B es la E, ¿no?, y así con todas las palabras. Durante siglos, ¿Sabe cómo un USB de ahí a la del... Sí, si quieres hablar. A ver. Está bonita tu presentación. Sí, para ver si...
Ya casi. ¿La conecto aquí? Ahora acá, no, la de medio. ¿La de acá? Ok. No sé, como si te Si me hubieras preguntado hace un año, no hubieras creído que sí. 1002. Dice que no será actualizado. No, es que dice que se ejecuta con eso. Sí, ok. Sí, porque dice que se tiene que... Sí, no, ya está. Espera. Hay dos. Ya. Se ve, ¿verdad? No, eso ya. Ok, Bien, ahora sí. continuamos. Bien. ¿Desde aquí me escuchan bien? ¿Ya? Ahora sí. Perfecto. Bueno, pues en general esa es la base de la criptografía, ¿no? Queremos esconder un mensaje de tal forma que aunque alguien lo vea, pues no pueda descifrarlo, ¿no? Salvo la persona indicada. Ahora, pues como había dicho, pues ya, así me acordé. Pues durante muchos años la forma que utilizaban, por ejemplo, los descifrados la cifra espartana fue la única forma en la que conocíamos de descifrar. En general a esta forma le llamamos cifrado simétrico, es decir, dos personas se ponen de acuerdo en la forma en la que van a cifrar y descifrar el mensaje utilizando algo que nosotros en criptografía llamamos llave, ¿no? Una llave no es más que un número o un conjunto de números que definen cómo se transforma un mensaje. Entonces, en el caso del cifrado simétrico, la misma llave que utilizas para descifrar te sirve para descifrar. Entonces, pues tiene un problema muy grande, pues que cómo compartes la llave sin que la intercepten, ¿no? Véanlo como, por ejemplo, ustedes tienen un buzón con un candado, ¿no? Ustedes tienen una llave que permite abrir el candado, ¿no? Y meter cosas en el buzón. Entonces, si ustedes, el problema con eso, pues es que si alguien tiene una copia de su buzón, pues pueden abrir, ¿no? El candado también y pues ver lo que hay dentro, ¿no? Entonces, pues ese siempre ha sido un problema en la criptografía y queremos encontrar una forma de compartir la llave sin que la intercepten. Entonces, pues por ahí de los años 70, dos científicos llamados Deep y Hellman desarrollaron el primer cifrado asimétrico. Es decir, que en lugar de tener una sola llave para cifrar y descifrar, tienes ahora una llave para cifrar y otra llave que es para descifrar, que se les denomina llave pública y llave privada. Y bueno, después, en los 70s, se desarrolla el primer, ahora sí, cifrado asimétrico práctico, que es el RSA, es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y pues nada más para recalcar un poquito, fue creado por estos tres científicos, Rivers, Shamir y Adelman, en el MIT. Y pues la innovación es que es el primer sistema práctico de criptografía de clave pública y pues utiliza como base matemática números primos y la dificultad de factorizar números enteros muy grandes. Actualmente lo podemos ver cuando se conectan a sus páginas web, ¿no? Firmas digitales, correo seguro, y pues como la patente expiró en el año 2000, pues es de uso libre, ¿no? Entonces todos nosotros podemos trabajar con él. Y bueno, pues como había dicho,
la innovación de ellos es que combinan matemáticas antiguas con matemáticas, con tecnología moderna, ¿no? Y parten de los números primos. Y pues, ¿qué es un número primo? ¿Alguien tiene idea, ¿no?, de qué es un número primo? Pues eso es un número divisible solo entre él mismo y entre uno. Exacto. Pues sí, un número entero, un número primo pues no es más que un número entero positivo mayor que 1, que solo puede ser divisible entre 1 y sí mismo, ¿no? Tenemos el 2, el 3, 5, 7, 11 y 13. Los números primos los conocemos desde hace miles de años y de hecho Euclides hace más de 2000 años demostró que hay una infinidad de números primos. Y lo más increíble de los números primos es que pues, son los bloques básicos de los números enteros, ¿no? Es decir, que cualquier número entero mayor que 1 se puede expresar como el producto de potencias de números primos. A esta propiedad la conocemos como el teorema fundamental de la aritmética y pues tiene una consecuencia computacional muy interesante. Si nosotros tomamos dos números primos y los multiplicamos, pues para una computadora eso es muy fácil de hacer. Pero imagínense que los dos números primos son muy grandes, muy grandes. Multiplicarlos es muy fácil, pero si tú le das únicamente el número producto de dos primos a la computadora, factorizarlos es muy difícil, ¿no? Porque ¿cómo encuentras los números primos que lo componen? Entonces, ese es el secreto de RSA. Multiplicar dos números primos es muy fácil, pero separarlos es increíblemente difícil. Entonces, pues la trampa perfecta aquí... Uy, no se guardaron las fórmulas, no importa. La trampa perfecta aquí entonces es que normalmente partimos de un número n, ¿no?, que es producto de dos números primos que definimos como P y Q. Esos números P y Q los vamos a guardar en secreto. Y pues si tienes n público, pues en realidad la seguridad recae de que P y Q son dos números primos muy grandes, que pues al multiplicarlos obtienes un número también muy grande que es muy difícil factorizar. Normalmente tomamos dos números, convirtiéndolo a notación decimal, son dos números primos de orden 10 a la 308. Son números muy grandes para obtener un número primo que es aproximadamente de orden 10 a la 616, que para darles una idea, si ustedes conocen el número Google, se compone de un 1 y 100 ceros, entonces es tomar ese número y elevarlo a la 6 aproximadamente, ¿no? Ese es el número que buscamos que sea producto de dos números primos, ¿no? Entonces, pues recalcando, si P y Q son primos muy grandes, nadie puede calcularlos fácilmente a menos que conozcas P y Q, ¿no? Entonces por eso resulta muy complicado poner las llaves. Ahora, si vamos a proponer un nuevo tipo de cifrado asimétrico, normalmente necesitamos tres cosas. Necesitamos un mensaje a cifrar, necesitamos una llave pública que nos sirva para cifrar ese mensaje y una llave privada que nos sirva para descifrar ese mensaje. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo se calculan esos números, ¿no?, y cómo es que protegen su información todos los días. Pero antes de meternos un poquito en los cifrados y en general en cómo se calculan las llaves, ¿tienen un plumón del caso? Pues regresemos a hacer algo muy simple, ¿no? Una división, ¿no? Por ejemplo, tomemos el caso que quisiéramos, si ustedes les preguntaran, por ejemplo, en su clase de programación de matemáticas, ¿cómo saben que un número entero es par o impar, ¿no? Por ejemplo, el 14, ¿no? Pues empieza muy fácil, ¿no? Toman el 14, saben que lo dividen entre 2, ¿no? O toman 7 por 2 es 14, pues sobra 0, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos saber si este número es par o impar, igual lo mismo, ¿no? Haría 6, ahí sobra 1. Hagámoslo con el 3, igual, ¿no? Dividámoslo entre 2, sabemos que toca 1, y sobra 1. Entonces, en este caso, únicamente nos interesa fijarnos en el residuo, ¿no? Sabemos que entonces si el residuo es 0, el número es par, y si el residuo es 1, es impar, ¿no? Y ese pues es un ejemplo. Ahora, por ejemplo, tuvimos otro caso, ¿no? Imagínense que quisiera saber qué día de la semana va a ser dentro de 1000 días, ¿no? Si sabemos que hoy es martes, por ejemplo, pues basta con dividir 1000 entre 7, eso nos daría 142 semanas, aquí nos sobra 6, ¿verdad? Entonces, únicamente esto nos está diciendo que hay 142 semanas completas, es decir, que pues dentro de 142 semanas va a seguir siendo martes y nos van a sobrar 6 días. En este caso, pues no nos interesa ni siquiera completar, toda la división, porque pues no existe tal cosa como semanas pues decimales, ¿verdad? Entonces, pues aquí únicamente lo que nos interesa es fijarnos en este residuo, ¿no? Entonces, para saber qué día va a ser dentro de 1000 días, pues vas a sumarle el martes los 6 días, ¿no?
Entonces, pues si somos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, pues lo que podemos decir es que el día de la semana que va a ser dentro de 1000 días es lunes. Tomemos un último ejemplo, nada más, ¿no? Para antes de pasarnos al descifrado y las matemáticas. Por ejemplo, ustedes cuando eran niños jugaban al Detín Marín, ¿no? Para a lo mejor los querían escoger en su equipo de fútbol, o porque si los mandaban al refresco, ¿no? O porque si les tocaba, no sé, contar primero y luego pues, encontrar a los que se escondían, ¿no? En este caso vamos a hacer un ejercicio muy rápido, ¿no? Voy a agarrar a los primeros 4 que están aquí, ¿no? Entonces les voy a demostrar que con matemáticas únicamente, fijándome en el residuo, puedo determinar quién es a la persona a la que vamos a escoger primero, ¿no? En este caso voy a agarrar primero 4 personas, ¿no? Los voy a agarrar a ustedes 4. Entonces les voy a asignar un residuo. Tú vas a hacer residuo 1, tú vas a hacer residuo 2, residuo 3 y residuo 0, ¿de acuerdo? Entonces, pues exactamente contando, el Detín Marín tiene 17 movimientos. Si 17 lo dividimos entre 4, pusimos acá 4 y sobra 1. Eso quiere decir que la persona que tenga residuo 1 es la persona a la que vamos a escoger primero. Lo podemos hacer, ¿no? Detín Marín, de lado, pégale, que fue, ¿no? Pues coincide, ¿no? Con el residuo. Por ejemplo, ahora descartemos a la primera persona, ¿no? Y ahora hagámoslo con ustedes 3, ¿no? En este caso ahora tú vas a hacer residuo 1, tú vas a hacer residuo 2 y tú residuo 0, ¿de acuerdo? Entonces, si dividimos ahora 17 entre 3, eso sería 5 y sobra 2. Eso quiere decir que la persona que tenga residuo 2 esa es la persona a la que vamos a escoger, ¿no? Pues podemos comprobarlo ya como último ejemplo, ¿no? Pues dije, no fue, yo no fui, pégale, ella, Merita fue. Bueno, ¿no? Entonces, pues resulta ser que pues, hay casos en donde pues, nos interesa estudiar el residuo de una división entera, ¿no? Y pues esta misma pregunta de qué podemos hacer si solamente nos interesa el residuo de una división entera, se han hecho un montón de civilizaciones a lo largo del tiempo, pero no fue hasta Gauss, lo conocemos como el príncipe de los matemáticos, que formalizó esta forma de trabajar con los números, ¿no? Con los residuos de las divisiones enteras. La formalizó, la denominó aritmética modular. Y en pocas palabras lo que dice es que dos números son congruentes si dejan el mismo residuo al ser divididos por el mismo número. Por ejemplo, si tomamos 12 entre 5, ¿no? Eso nos da residuo 2, ¿no? Aquí no sé por qué se brincó, pero lo ponemos, ¿no? 12 entre 5 nos da residuo 2. Lo mismo ocurre con 7 entre 5, ¿no? Nos da residuo 2 y pueden hacerlo, ¿no? Entonces, dentro de la notación de Gauss, decimos que estos dos números son congruentes porque tienen el mismo residuo al ser divididos entre 5 y lo denotamos de esta forma, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pues con eso ya tenemos matemáticas definidas para poder trabajar con los residuos, ¿no? Y con la aritmética modular en general. Entonces, pues podemos pasar algo muy interesante. Pero antes de pasarnos ya directamente al cifrado, se ve muy feo aquí porque la verdad es que creo que no se conservó el texto, pero vamos a ver si lo podemos. Sí. Entonces, pues vamos a ver unas definiciones y teoremas útiles que nos van a servir. No las vamos a demostrar porque nos va a dar tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a ver la primera definición, la de primos relativos. Si tomamos dos números enteros, distintos de 0, ambos, decimos que A y B, por ejemplo, son primos relativos si solo si el máximo común divisor entre ellos es 1. Por ejemplo, podemos tomar el 7 y el 3, ¿no? 7 y 3 son primos relativos porque pues, su máximo común divisor es 1, ¿no? Lo denotamos así, que es esto es igual a 1. Bien, hasta ahí bien, ¿no? La segunda función, tenemos borrador, Gracias. Y bueno, lo que borro, pues Gauss no fue el único en darse cuenta de estas propiedades con los enteros y los residuos. Matemáticos también como Euler y Fermat también se dieron cuenta mucho antes, pero pues como Gauss formalizó la notación que utilizamos en la aritmética modular, normalmente las cosas que presentamos de Euler y Fermat se presentan con la notación de Gauss, ¿no? Entonces nada más como escribo. Tenemos la segunda definición, ¿no? Esta es de Euler. La función, definimos una función que se llama phi de Euler. Esta función
si tomamos un número entero positivo, la función phi de Euler se define como el número entonces de enteros positivos k que son primos relativos con n, ¿no? Es decir, esta función lo que te hace es contar cuál es la cantidad de primos relativos que tiene un número entero positivo. Por ejemplo, si tomamos el 6, veamos cuántos números son menores a 6, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? De estos vamos a ver cuáles son los primos relativos. Pues, ponen 1, ¿no? El 2 no puede ser, ¿no? Porque 3 por 2, 6, ¿no? Divide al 6 también. El 3 tampoco, ¿verdad? El 4, ¿creen que sea primo relativo? Sí. Bueno, pues no. Exacto. Y pues el 5, ¿no? Entonces en este caso, la función phi de 6 es 2. Sencillo. Entonces, pues con eso en mente, Fermat se dio cuenta de algo, ¿no? Si tú tomas n como un número primo, ¿no? Y tomas otro número entero, no puede ser positivo o negativo, de tal forma que son coprimos, entonces se cumple esto, ¿no? Esto únicamente lo que quiere decir es que si tú este número lo llevas al número primo, ¿no? Le restas 1 y esto lo divides entre n, el residuo va a ser 1, ¿no? Es lo único que quiere decir, en pocas palabras. Y bueno, pues Fermat nunca pudo demostrarlo para cualquier número entero positivo, solamente lo pudo demostrar para números primos, y pues fue hasta Euler que se logró formalizar entonces pues la generalización de lo que conocemos como el teorema de Euler. Y entonces pues aquí sí definimos que para si n es un número entero positivo y a es cualquier número entero y son coprimos, entonces aquí no se ve muy bien, lo voy a escribir, ¿no? A elevado a su función phi de n de Euler es congruente 1 módulo. Y ahorita vamos a ver un ejemplo para que vean esto más claro. Y pues tenemos dos propiedades en general que salen de este teorema. La primera propiedad es que si n es primo, entonces la phi de n es n-1. Y gracias a eso, entonces esto, el pequeño teorema de Fermat, como lo conocemos, es un caso particular del teorema de Euler, ¿de acuerdo? Y pues tenemos otra propiedad, que si tenemos entonces P y Q primos, entonces la phi del producto de ambos, de P y Q, es lo mismo que phi de P por phi de Q, y esto es lo mismo que P menos 1 por Q menos 1, ¿de acuerdo? Si les interesa más, como las demostraciones, ahorita les voy a dejar un libro que es muy bueno, que tiene todas estas demostraciones, ¿no? Y un poquito más de generalización de otros resultados. Entonces, pues ahorita nada más vamos a enfocar en lo que pues, nos interesa en este caso, ¿ok? Entonces, pues para ver un ejemplo de lo que me refiero, retomando el teorema de Euler para ver por qué esto se cumple. Si tomamos, por ejemplo, el caso de que A es igual a 4, ¿no? Y N es igual a 9, en este caso, pues su función phi, ¿no? 9 es 6. Y además, entonces, pues si tomamos primero los números que son menores a la phi de 9, empezamos con 1, ¿no? Pues 4, la 1, es congruente en 4, módulo 9, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí podemos hacer multiplicaciones, aquí la aritmética se vale hacer multiplicaciones, entonces pues igual, 4 al cuadrado es congruente con 7 ya simplificado, módulo 9, 4 al cubo, congruente con 1, módulo 9, 4 al 4 es congruente con 4, módulo 9, 7, 4, 5, sí. La 5 es congruente con 7, módulo 9, y finalmente llegamos 4, la 6, ¿no? Es congruente con 1, módulo 9. Entonces, si se fijan, se va repitiendo un ciclo, ¿no? Entonces, la función, el teorema de Euler lo único que te garantiza es que
este número elevado a su función phi de n va a tener residuo 1, ¿no? No importa, o sea, cuántos más atrás a lo mejor tengan 1, sabes que siempre aquí va a tener residuo 1, ¿no? Y entonces se genera un ciclo, ¿no? En este caso es un ciclo de longitud 3 que pues nos interesa para algo que nos va a servir más adelante, ¿no? Entonces, pues ¿por qué nos importa el ciclo en este caso, ¿no? Si dijimos que el ciclo de phi nos dice cuántas potencias distintas de un número A se aparecen módulo antes de volver al momento, es decir, que pues, o sea, que regresan a tener residuo 1, nos importa mucho porque nos asegura que cifrar y descifrar sea reversible, ¿no? O sea, es decir, porque en algunos casos puede pasar que tu función para cifrar no sirva para descifrar, ¿no? Entonces necesitas tener un ciclo de números para poder trabajar con los cifrados y descifrados, ¿no? Entonces el mensaje siempre vuelve al original, y sin esta estructura cíclica pues no podríamos construir un cifrado confiable, ¿no? Usando potencias módulo n, sobre todo porque a nosotros lo que nos importan son números primos muy grandes que potencialmente puedan tener ciclos muy grandes. Entonces ahora sí ya nos podemos meter a construir el cifrado. ¿Se acuerdan que pues necesitábamos construir una llave pública y una llave privada para poder comenzar a descifrar mensajes? Entonces, como hemos visto, el primer paso es siempre calcular nuestro número n como el producto de dos números p y q, y donde p y q son primos muy grandes. Entonces calculamos primero su función phi de n, ¿no? Y pues habíamos dicho que cuentan cuántos números son primos relativos con n, y define la longitud de nuestro ciclo. Por ejemplo, si tomamos n igual a 6, pues ya sabemos que es el producto de dos números primos, entonces directamente la salimos a calcular con esta fórmula, ¿no? Entonces, phi de 6 es 2. Ok, entonces tengan en cuenta que tenemos ya nuestro número público n, ¿no? Ahora necesitamos calcular nuestra llave pública, que la denominamos con e, que no se debe de confundir con el número e de las bases logarítmicas, ¿no? Entonces, nada más es este número e, así se denota. Necesitamos un número e, entonces, que sea compatible con phi de n. Debe de cumplir dos cosas, de acuerdo con los que lo establecieron. Que este número debe de ser mayor que 1 y debe de ser menor que phi de n. Entonces, por eso nos interesa que también phi de n sea un número muy grande, ¿no? Porque de esta forma tenemos una cantidad muy grande de números con los que podemos trabajar. Aparte, e y phi de n deben de ser primos relativos. Bien, entonces esto es para la llave pública. Para nuestra llave privada necesitamos buscar que d sea el inverso de e, ¿no? En la aritmética modular. O sea, es decir, necesitamos que lo que cifre c, d lo pueda descifrar, ¿de acuerdo? Entonces, pues que e sea coprimo con phi de n asegura que haya un inverso multiplicativo de tal forma que se cumple lo siguiente, ¿no? Que aquí no se ve, e d es congruente con 1 módulo phi de n, ¿de acuerdo? Esto es lo que debe de cumplir nuestra llave privada, ¿de acuerdo? Calcular la llave privada normalmente es más difícil que calcular la llave pública porque requiere un algoritmo que nosotros conocemos como algoritmo extendido de Euclides, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es probar distintos números hasta que encontremos uno que cumpla con esto de aquí, ¿de acuerdo? Y cuando encontramos una de que funciona, esa es nuestra llave privada. Bien, entonces por último ya podemos cifrar y descifrar nuestro mensaje. Entonces digamos que m es nuestro mensaje, ¿no? M es un número que representa caracteres numéricos asociados a letras, ¿no? Puede ser que ustedes utilicen código ASCII, por ejemplo, para convertir letras a números, ¿no? Porque necesitamos trabajar con números, o pueden usar cualquier otra codificación numérica, ¿no? Entonces, si tenemos una llave pública, ¿no?, compuesta por E y N, entonces el mensaje se cifra de la siguiente forma, ¿no? Decimos que el mensaje cifrado C es congruente con M elevado a la llave pública módulo E. Esto lo único que quiere decir es que el residuo de la división entera de esto, entre esto, y pongámosle que esto sea el residuo, ¿no? Igual a, entonces nuestro mensaje C es esto de aquí. Ahora nosotros lo notamos con congruencias porque finalmente lo que nos interesa es el residuo. En computación pues puede ser que le pongamos igual porque no hay forma de denotar congruencias dentro de una computadora, solamente podemos asignarle un valor a una variable, ¿no? Entonces pues de esta forma nuestros mensajes se cifran así. Ahora, para recuperar el mensaje original, ¿no?, que se lo mandamos a la persona que queremos que lo descifre, únicamente requiere de su llave privada. Entonces decimos que el mensaje original es congruente
con el mensaje cifrado elevado a la llave pública de, a la llave privada de módulo, ¿de acuerdo? Entonces igual, este mensaje no es más que el residuo de la división entera de este número elevado a su llave privada entre, ¿de acuerdo? Bien, entonces pues como ven, ya tenemos una forma muy sencilla de recuperar el mensaje original. No hay trucos ni nada, solamente es aritmética modular pura, ¿de acuerdo? Entonces pues ya con el cifrado, esto es público, ¿no? Esto cualquiera lo puede conocer y esto es privado, ¿de acuerdo? La forma en la que nosotros utilizamos nuestra llave privada para poder descifrar el mensaje. Entonces la seguridad del sistema de RSA recae en que pues a pesar de que todos tengan el número n y la llave pública e, no puedes hacer nada porque a menos que sepas de qué números primos se componen, pues no hay forma de poder calcular las llaves públicas y privadas, entonces pues tu conversación es segura, ¿de acuerdo? Y pues sin conocer P y Q tampoco puedes calcular phi de n y pues tampoco hayas ni n ni d, ¿de acuerdo? Bien. En la práctica, M es, o sea, ¿qué representa? M es un mensaje, M es nuestro mensaje que queremos cifrar. Por ejemplo, ahorita justo vamos a ver Es un número. sí, pero es un número. O sea, M ahorita por ejemplo, si tú quieres mandar el mensaje hola, ¿no? Supongamos que tu mensaje M es hola, ¿no? No sé, hola. Normalmente lo que tú haces es separar cada uno de estos caracteres, ¿no? Entonces la primera parte de tu mensaje M1 es H, ¿no? Así. Y luego esto lo que haces es asignarle un valor numérico, ¿de acuerdo? Porque necesitas poder trabajar con números, si no, pues no puedes trabajar con aritmética, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se entendió? O sea, también, por ejemplo, podría ser binario. Sí, sí, totalmente. O sea, sí puedes, sí podría ser. Pero normalmente ahorita el ejemplo que estamos tomando es cuando quieres mandar un mensaje con letras, ¿no? Si ya es binario, pues fíjate que no lo he intentado con binarios, pero sí se debe de poder también, ¿no? Si le asignas potencia, me imagino, ¿no? O sea, que dices, no sé, dependiendo de cómo funciona. Pero sí, se debe de poder. Bien, entonces, pues, vamos a ver rápido un ejemplo, nada más, para que nos quede claro cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Voy a borrar todo esto. Bien, supongamos que Sidney quiere enviar un mensaje secreto a Sara, ¿no? Entonces, como estamos hablando de un cifrado asimétrico, entonces decimos, vamos a preguntar a Sidney con la letra S y a Sara que tiene la misma S. Bueno, no sé si no lo había pensado. Y Sara, ¿no? Entonces Sidney es nuestro emisor y Sara es la receptora, ¿no? Como estamos hablando de un cifrado asimétrico, entonces en este caso la seguridad depende de Sara, ¿no? Sara entonces tiene la chamba de hacer las dos llaves públicas, ¿no? De la llave pública como su llave privada de, ¿no? Entonces, primero para poder crear su llave pública, Sara lo que hace es escoger dos números primos P y Q, ¿no? En este caso supongamos que son 13 y 29. Calculamos entonces nuestro número n, ¿no? Que es el producto de estos dos números, 377. Calculamos su función phi de n, ¿no? Que pues ya sabemos cómo es el producto de dos primos, pues por esta propiedad sabemos que sale rápido, 336. Escogemos un número e de tal forma que sea mayor que 1 y menor que su función phi de n, que es 336, y ya aparte sea coprimo. En este caso, pues Sara escoge, supongamos, e igual a 11, ¿no? Entonces tenemos e igual a 11. Entonces ella lo que hace es enviarle a Sidney a través de un canal público, es decir, por ejemplo, si es como si yo lo escribiera en un papel y le pidiera a todos que se lo mandaran hasta la persona de atrás, ¿no? Si ustedes lo abren no van a saber qué dice, porque simplemente para ustedes pues son números y pues no les sirve más que para cifrar mensajes, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo que hace Sidney primero es mandarle su llave pública, ¿no? y el número producto de dos primos, ¿de acuerdo? Así. Entonces, pues Sidney lo único que necesita hacer es recibir la llave y pues supongamos que quiere mandar el mensaje SOS, ¿no? Entonces, primero, nuestro mensaje entonces tiene que ser primero convertido a los caracteres en números usando, por ejemplo, ASCII, ¿no? Entonces, el número ASCII para la S mayúscula es 83, lo partimos en 10 partes, ¿no? Entonces, la O ASCII es 79 y la S otra vez vuelve a ser 83, ¿no? Y luego tenemos que cifrar cada uno de esos números utilizando nuestra fórmula, ¿no? La de C es congruente con M, la E, módulo,
aplica simplemente esta formulita, ¿no? Entonces en este caso pues sería, lo voy a escribir aquí porque se ve muy feo. C1 es figurante con 83, la 11, módulo 377. Lo mismo, la segunda parte del mensaje cifrado, que habíamos dicho que eran dos números, es congruente con 79 a la 11, módulo 377, y así igual, ¿no? La S pues es lo mismo que este, ¿no? Entonces esto es para ya no escribírselos tanto. Y bueno, hace esta operación y pues finalmente decimos que entonces nuestro mensaje al hacer este cálculo, pues es la primera parte del mensaje, entonces es 372. La segunda parte del mensaje es 287 y pues la última parte del mensaje es 372, ¿no? Porque pues también es la S. Entonces lo que hace Sydney es mandarle este mensaje, ¿no? Supongamos, ¿no? Se lo manda cifrado, ¿no? Le manda estos tres números, 372, 287 y 372, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora lo que queremos hacer es que Sara pues descifre el mensaje. Entonces, pues Sara lo que va a hacer es usar su clave privada de tal forma que se cumpla lo que hemos dicho, ¿no? Aquí lo vamos a escribir por por llave pública y su llave privada sea congruente con 1 módulo ID, ¿no? Entonces, pues en este caso, normalmente para buscar, como había dicho, lo que hacemos es utilizar el algoritmo de sonido de Euclides, que pues normalmente es para calcular residuos de una forma eficiente, ¿no? Para ver máximos comunisores, pero no importa, ¿no? No nos da tiempo. Entonces en este caso, supongamos que usamos el algoritmo, el número que cumple es 61, porque pues 11 por 61 es 671. Si ustedes lo dividen entre 336, el residuo es 1, ¿no? Entonces se cumple. Entonces, pues ya con eso podemos utilizar nuestra función de descifrado, ¿no? Que habíamos dicho que pues, el mensaje original, entonces es nuestra llave, nuestro mensaje cifrado elevado a nuestra llave privada, y le calculamos el residuo, ¿de acuerdo? Ahí ya está. Bien, entonces, pues para cada parte del mensaje original, lo que hace Sara, por ejemplo, es entonces, pues que la primera parte del mensaje sería lo mismo, entonces, que tomar 372, lo elevas a la 61, y regulas el módulo era 377. Y así lo haces para cada parte, ¿no? Y esto, pues lo único que nos da es 83. Lo mismo para la segunda parte del mensaje, ¿no? Es congruente con 287, elevamos a la 61 y le calculamos su residuo de la división entera con 377 y eso nos da 79, ¿no? Y pues como esto también es la misma, ¿no? Es la S, pues también aquí para ya no se entiendas de cuento largo, pues el M3 es lo mismo que M1, ¿no? Tienen el mismo residuo. Entonces, pues esto lo reconstruimos y pues esto en letras ya asignadas al código ASCII es S, esta es la O y la última parte es la S, ¿no? Y con eso ya reconstruimos el mensaje original que dice SOS. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya tenemos entonces una forma muy interesante y pues, muy padre de poder cifrar los mensajes y descifrarlos de forma segura. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué problemas puede tener el RSA? ¿No? ¿O cómo lo podemos romper? ¿No? Porque pues cualquier cosa que ustedes propongan de tipo de cifrado son potencialmente vulnerables, ¿no? O sea, cualquier cosa igual desarrollada en código pues es potencialmente vulnerable, así que ninguna solución que hagan para cifrado va a ser infalible, va a tener sus fallas, ¿no? Entonces pues la persona que les diga que su cifrado es infalible pues está mintiendo. En este caso pues la forma en la que podemos romper el RSA es si tomamos P y Q como números primos muy pequeños o que son muy fáciles de predecir, ¿no? Por ejemplo, si tomáramos el número n igual a 55, sabemos que es el producto de 5 por 11, ¿no? 55. Y pues también, igual, utilizar primos, pues usar las mismas claves en varios canales de comunicación facilita mucho los ataques. Si descubren a lo mejor clave, o sea, cómo funciona el cifrado de RSA en un canal de comunicación, pues pueden robarlo en otro y pues eso dificulta las cosas. Entonces deben utilizar distintos números primos para distintos canales de comunicación. También
claves cortas. Ahora incluso claves de tamaño de números que son de orden de 10 a la 130 ya no son muy seguras, ¿no? Una supercomputadora ya puede pues descifrar los números, ¿no? De una forma muy fácil. Y pues también exponentes débiles, ¿no? Si escogemos E o D con valores inadecuados, también permite hacer a lo que se denomina ataques matemáticos. Es decir, que si habíamos visto que, tomemos el caso que este mensaje es menor que nuestra E, ¿no? Entonces, como habíamos dicho que finalmente nuestro mensaje no es más que el resultado de tomar este mensaje, ¿no? La M, ¿no? Elevado a la E, dividido entre N, y le sacamos el residuo. Si la M es menor que la N, pues el residuo es M, ¿no? Entonces tu cifrado, pues tu mensaje cifrado es el mismo que está descifrado, ¿no? Entonces no sirve. Entonces la única forma en la que funciona RSA es haciendo que este mensaje sea estrictamente mayor que N, ¿de acuerdo? Y pues también entra la parte de la mala implementación, de errores de programación, ¿no? Factores humanos que permitan extraer la clave. A lo mejor les pueden quitar la computadora y pues de repente dentro de su memoria RAM se dan cuenta de que ahí almacenan los números primos, ¿no? Y pues con eso ya pueden romper el cifrado, ¿de acuerdo? Y bueno, ya para concluir, ¿no? Ya podamos todos ir a comer. La conclusión es que pues las matemáticas que ustedes ven en clase, como dividir, ¿no? Estudiar números primos, cosas que vemos a veces en álgebra superior, 1